Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver lo que les decía, el régimen competencial, y vamos a hacer un repaso de todo lo que es la ley 031, con el objeto de que mañana o el fin de semana puedan dar tranquilos el primer parcial. Va a ser un parcial enfocado en todo lo que hemos visto en clases, entonces no se preocupen. Y hoy día, en base a lo que avancemos, van a estar preparados para dar el examen. Tal vez una simple repasada de lo que hemos visto en clase, y ya así no tengan problemas en la evaluación. Como les indiqué en las anteriores clases, ahora vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que vimos respecto al régimen autonómico, la anterior clase, y bueno, para poder entrar de lleno en la materia del régimen competencial, respecto a cuáles son los tipos de competencia, y bueno, algunas competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. También, posterior a esto, a mitad de la clase o al final de la clase, vamos a hacer algunas preguntas para poder, para que puedan participar todos. Igual las personas que no han podido participar hasta ahora, se animen y bueno, así ir ganando algunos puntos adicionales para la nota final. Licenciado, buenas noches. Le habla César. Antes que ingrese al tema, me gustaría hacerle una consulta que tocó el otro día acerca de las autonomías indígenas originarias campesinas. Dijo usted que algunas regiones, algunos municipios están queriendo ser ese tipo de autonomías. ¿Cuáles son esos requisitos para que esas autonomías indígenas originarias campesinas puedan ser consideradas como tal? ¿Qué deben cumplir? ¿A qué deben sujetarse? Porque son pocas, si no me equivoco, a lo que dijo el otro día. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Está bien, muchas gracias por la consulta. Respecto a las autonomías indígenas, a un inicio, al momento de que se ha hablado de la nueva Constitución Política del Estado, a través de la Confederación de Pueblos Indígenas, de comunidades, se ha determinado de que se iba a hacer un referéndum, una consulta para ver cuáles eran las comunidades que pretendían ser autónomas y estos pueblos indígenas que querían ser autónomos. En un inicio fueron 11, ahorita no te puedo decir exactamente los nombres, no los tengo en la mente, pero sí fueron 11 comunidades indígenas que querían hacer una conversión, es decir, habían municipios que querían volverse autonomía indígena originario campesino. Este es un procedimiento, como te decía, denominado de conversión, donde un municipio, como se ha dado el caso en el municipio de Charagua, de Santa Cruz, deja de ser gobierno autónomo municipal de Charagua y pasó a ser, en este caso, gobierno autónomo indígena originario campesino Charagua y Yambay. Entonces, es esa suerte de conversión, como te decía, que en un inicio fueron 11, que a la fecha, si no me equivoco, está Charagua y Uruchipaya, que está en Oruro. Esos dos de los 11, si no me equivoco, porque luego ya entró otro que era Gutiérrez de Santa Cruz, que bueno, fue aparte de estos 11 municipios. Entonces, adicionalmente a estos 11 con los cuales se empezó a hacer una consulta respecto a quiénes querían volverse en una autonomía indígena, están en trámites, pero a la fecha solo tenemos estos dos, ¿no? Si no me equivoco, Uruchipaya y Charagua. Luego hubo otro caso donde fue, también les hablé de Racaipampa, en Cochabamba, donde se determinó de que este es una suerte distinta porque se desagregó, es decir, una parte de un municipio, no recuerdo el nombre del municipio, se desagregó, es decir, el territorio de la jurisdicción de ese municipio se partió en dos, uno que es el territorio municipal y otro que fue el territorio indígena originario campesino de Racaipampa, y este pasó a ser una autonomía indígena originaria campesina. Ahora, respecto a los requisitos para constituirse en una autonomía indígena originaria campesina, principalmente está el territorio ancestral, es decir, que de alguna manera estos pueblos o comunidades determinen de que ancestralmente, ellos estaban constituidos en esa jurisdicción, es decir, ese territorio donde está ese lugar, donde está constituido esta comunidad, es de ellos por historia y también por ancestralidad, es decir, que desde antes de la colonia o a partir de la creación de Bolivia, ellos ya estaban constituidos en este lugar. Entonces, para esto se hace un estudio sociológico.
y antropológico, donde a través de expertos se va a emitir el informe correspondiente para ver si es que corresponde la emisión de un certificado de ancestralidad. Esto lo hace el Viceministerio de Autonomías del Ministerio de la Presidencia, y en base a este requisito ya se mandaría a consulta, a una consulta, ya sea en cabildo, porque bueno, no siempre tiene que ser referéndum, porque puede ser una consulta en el marco de sus usos y costumbres, donde la comunidad va a decidir, ya cumpliendo estos requisitos de ancestralidad y que estén constituidos en un territorio específico, va a decidir convertirse o no en autonomía indígena originario campesino. Una vez, perdón, que se cuente con ese requisito ya aprobado, es decir, haya la voluntad para constituirse en autonomía indígena y existe esta certificación de ancestralidad, lo que se va a hacer es elaborar su estatuto autonómico, que es en sí, de forma participativa, determinen cómo son su normativa interna, es decir, tratar de positivizar o escribir todas sus costumbres por las cuales se rige esa comunidad, es decir, cuál es su forma de gobierno, si es que tiene un órgano ejecutivo, como veíamos en los municipios, y si tiene un órgano deliberativo que se va a encargar de emitir las leyes, o si tiene otro tipo de estructura. Entonces, en base a esa elaboración participativa de su estatuto, posteriormente va a pasar este estatuto a referéndum o a consulta de la comunidad para que ellos lo aprueben. Una vez aprobado este estatuto, ya podría conformarse la autonomía indígena originaria campesina. Entonces tenemos ese requisito, ¿no? Por un lado, que haya la voluntad para constituirse, que exista esta ancestralidad en el territorio, que compartan, también te lo estaba olvidando, que compartan cultura todos, ¿no? Ya sea esto idioma, tradiciones, costumbres, y bueno, en base a eso se elabora su estatuto, y una vez aprobado, recién pasa a constituirse en autonomía indígena originaria campesina, en caso de conversión de municipio a autonomía indígena. En el caso de que se diera que quiera una comunidad dentro de un municipio constituirse en autonomía indígena, lo primero que tiene que hacer son los mismos pasos, pero adicionalmente tiene que coordinar con el otro municipio para desagregar una parte de su territorio, como pasó con Recaipampa, es decir, el municipio que fuera redondo, lo que quieren hacer es desagregar un pedazo, ¿no? Y este pedazo pasaría a constituirse en un territorio indígena originario campesino, y eso primero con ley se aprueba la creación de un nuevo territorio indígena originario campesino, y en base a ese territorio se hace igual el estatuto autonómico y se aprueba ese estatuto y pasarían a ser una autonomía indígena originaria campesina. No es un procedimiento muy complejo, lo complejo está en que tiene que ser muy participativo, es decir, si hay gobiernos, si la comunidad está de acuerdo y tienen una organización interna bastante fuerte o bastante bien organizada, lo van a hacer sencillo o lo van a hacer fácil. Pero si fuera el caso, como en todas las, como pasa en sí en todas las comunidades y poblaciones, siempre hay 2 o 3 grupos que están pugnando por el poder. Y ahí es donde se complica todo el procedimiento, ¿no? Porque unos quieren ser autonomía indígena para manejar sus propios recursos y otros quieren seguir siendo parte del municipio, porque como municipio ya tienen la costumbre de cómo manejar, cómo de alguna manera generar recursos, entonces sí existe ese problema, ¿no? Pero no es un procedimiento tan complicado como se los he explicado, sí es un poco compleja la parte participativa y bueno, en sí la decisión conjunta a través del consenso en la comunidad. Gracias, doctor, por las respuestas. No, a ti más bien por la consulta. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta ahora al inicio, para luego empezar a repasar todo lo que hemos visto. Ya. Aquí está. Ahora les voy a compartir la diapositiva y como les indicaba, vamos a proceder
repasar, perdón, lo que habíamos visto en las anteriores clases. Todo lo que vamos a ver en este repaso va a ser parte de la evaluación de este fin de semana. Voy a solucionar un pequeño desperfecto técnico, me permiten un segundo. Ahora sí, les comparto la diapositiva. Ya. Si es que hubiera algún problema con el audio, por favor me indican. Si es que igual quieren hacer alguna pregunta, en cualquier momento nos detenemos y vamos a tratar de resolver. Como habíamos visto, en sí esto ya lo hemos visto, igual lo hemos repasado en la anterior clase, pero es relevante porque va a entrar también parte en la evaluación de mañana. La autonomía en Bolivia implica estos 4 elementos mínimos, ¿no? La elección de autoridades a través del sufragio popular o voto universal. Por otro lado, tenemos la administración de recursos. ¿No? Tenemos la administración de recursos, que va a ser a través de la generación de recursos, por un lado, como les decía, que puede ser a través de la creación de impuestos, y por otro lado, a través de la generación de empresas, pues, generar sus propios recursos y que estos los puedan administrar para el desarrollo de sus facultades o competencias. Luego tenemos el ejercicio de facultades, que les había dicho, son 5 las facultades, que vamos a ver ahorita, y las competencias. Las competencias como esta titularidad para ejercer una determinada acción en un sector específico, que es asignada a los distintos niveles de gobierno. Y por último, igual es importante considerar que la autonomía de Bolivia implica una igualdad jerárquica, es decir, que los gobiernos autónomos, tanto municipales, departamentales y el nivel central del Estado, tienen la misma jerarquía, y que ya no existe una suerte de subordinación entre el nivel central del Estado y el nivel municipal. Y esto se enmarca en el principio de competencia. El principio de competencia es en sí de que cada gobierno va a ejercer o va a realizar las acciones para las cuales esté habilitado, a través de las competencias que han sido asignadas por la Constitución Política del Estado. Ahora tenemos los órganos de gobierno. Como habíamos visto, en los órganos de gobierno, el nivel central tiene 4 órganos, que es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, en base a la Asamblea Legislativa, el órgano judicial y el órgano electoral. En el caso del departamento, estos tienen 2 órganos, el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa Departamental, que viene a ser su órgano legislativo. En el caso del municipio, tenemos el órgano ejecutivo en la cabeza del alcalde, y el consejo municipal, que viene a ser el órgano legislativo de los municipios. En el caso de la región del Chaco, o bueno, los gobiernos autónomos regionales en general, perdón, tienen el órgano ejecutivo, que igual está a la cabeza de un ejecutivo regional, y la asamblea regional, que viene a ser su órgano deliberativo. Y por último, los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, que, bueno, su estructura, como habíamos visto igual en base a la pregunta inicial, va a estar establecida en el marco de su estatuto autonómico. En base a este estatuto autonómico se va a definir cuál es su estructura, es decir, si van a tener un órgano ejecutivo y si van a tener un órgano deliberativo o un órgano judicial, ¿no? Ellos ya lo decidirían en su estatuto. Aquí vemos de que los gobiernos departamental, municipal y regional cuentan con una
similitud, es decir, que estos tres gobiernos subnacionales cuentan con un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, ¿no? Ahora, respecto a las facultades que igual habíamos visto, son 5 las facultades. La facultad legislativa, la deliberativa, la facultad fiscalizadora, la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. En el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley 031, lo que se ha hecho es dividir estas 5 facultades entre los 2 órganos que componen los gobiernos subnacionales que veíamos anteriormente. Por un lado, el órgano deliberativo o órgano legislativo tiene la facultad legislativa, deliberativa y fiscalizadora. La primera, la legislativa, que implica, como les decía en resumen, la emisión de leyes. A través de esta facultad van a poder emitir leyes los órganos legislativos de los gobiernos autónomos. La facultad deliberativa, que como su nombre lo señala, es la posibilidad que tienen de deliberar, es decir, que los gobiernos autónomos a través de esta facultad van a ponerse de acuerdo entre los representantes de la población, es decir, los concejales o los asambleístas, van a deliberar y tomar decisiones para priorizar competencias. Por ejemplo, en base a las competencias que han sido asignadas, para ese municipio puede ser más relevante el transporte que la educación, entonces van a emitir leyes o normativa vinculada al transporte como tal. Luego tenemos la facultad fiscalizadora, que es la posibilidad que tienen los órganos legislativos de controlar al órgano ejecutivo. Es decir, a través de la fiscalización, lo que hacen es controlar el adecuado uso de los recursos. Entonces, el órgano legislativo se va a encargar de velar por un adecuado uso de estos recursos y de que el órgano ejecutivo esté cumpliendo con la normativa que ha emitido este órgano legislativo. Luego tenemos 2 facultades que son asignadas al órgano ejecutivo, la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. La facultad reglamentaria viene a ser esta posibilidad o esta potestad que tiene el órgano ejecutivo de emitir reglamentos. En base a la ley, se va a emitir un reglamento, y este reglamento va a determinar más o menos de forma más específica cómo se va a ejecutar la ley, el reglamento y en sí la competencia sobre la cual se está legislando. Y la facultad ejecutiva, que viene a ser esta posibilidad de administrar los recursos y de ejecutar los recursos para dar cumplimiento a sus competencias y también satisfacer las necesidades de su población, ¿no? Entonces, estas son las 5 facultades que están divididas en 2, ¿no? 3 para el órgano legislativo y 2 para el órgano ejecutivo. Igual habíamos visto el concepto de competencia. Al hablar del concepto de competencia, tenemos que entender 3 aspectos principales. El primero, que la competencia implica una titularidad de atribuciones, es decir, a la persona a la cual se le ha asignado una competencia, solo este gobierno autónomo es el que puede ejercerla, entonces tiene la titularidad, y no así otro nivel de gobierno. Por otro lado, tenemos que estas competencias son asignadas a un nivel de gobierno específico, como ya vamos a ver inmediatamente respecto a las competencias y tipos de competencia. Cada nivel de gobierno cuenta con competencias que son asignadas de manera expresa por la Constitución, y también por leyes nacionales, que es otra forma de asignar competencias. Y por último, la competencia también implica que esta titularidad de atribuciones va a ser definida sobre una materia específica. Como les decía, no podemos decir el nivel central tiene competencia para regular los recursos, y punto, eso es demasiado amplio. Entonces lo que se ha hecho es determinar varios sectores. Entonces entre esos sectores lo que se ha hecho es definir que el nivel central va a administrar recursos en temas de hidrocarburos, pero que el gobierno autónomo municipal va a administrar sus recursos vinculados al tema de cobro de tributos, digamos, ¿no? Por tema de transferencia de bienes inmuebles. Por otro lado, tenemos esto que habíamos visto también, que son las dimensiones
para el ejercicio de las competencias. O sea, para entender mejor una competencia se ha definido que esta competencia va a tener tres dimensiones: la dimensión jurisdiccional, la dimensión material y la dimensión facultativa. En la primera, la jurisdiccional, como les decía ayer, es vinculada al territorio. En la jurisdicción de un municipio, solo en ese municipio va a poder regular sus competencias ese gobierno autónomo municipal, y no así en otro municipio. Es decir, sus leyes solo tienen vincularidad para la población que está ubicada en esa jurisdicción, en ese espacio territorial como tal. Respecto a lo material, como les decía, las competencias han sido sectorializadas y por ende cada gobierno autónomo municipal tiene una determinada materia para poder ejercer sus competencias. Ya más adelante les voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre el sector de electricidad para que vean lo complejo también que en algunos sectores es esta materialización o esta división material que se ha hecho. Y facultativo, que está vinculado al ejercicio de las facultades. En el marco de las competencias asignadas, son 3 facultades las que vamos a utilizar. Si bien son 5 las que han sido asignadas a los gobiernos subnacionales, son 3 las más relevantes para poder ejercer una competencia, que les decía, la facultad legislativa, que es la emisión de la ley, la facultad reglamentaria, que viene a ser la emisión del reglamento por parte del órgano ejecutivo, y la facultad ejecutiva, que va a ser la posibilidad de ejecutar la ley y el reglamento, ¿no? Y hacer un adecuado uso de los recursos. Ahora, la competencia tiene una suerte de definir responsabilidades para los gobiernos. Es decir, si un gobierno autónomo o el nivel central del Estado no ejerce su competencia, va a ser responsable por omisión del ejercicio de esa competencia y podría ser sujeto de responsabilidad, ya sea administrativa, penal o civil. Y por otro lado tenemos que la competencia es un habilitante. Esto va referido a que solamente van a poder ejercer estas competencias los titulares, es decir, el gobierno autónomo o el nivel central al que se le ha asignado la competencia a través de la Constitución Política del Estado. Los demás gobiernos que no tienen habilitada esa competencia no la podrían ejercer. Por ejemplo, el tema de explotación de mineral es una competencia del nivel central del Estado y por ende los gobiernos municipales no podrían regular sobre extracción de mineral. Eso sería lo referente a la parte del régimen autonómico. Ahora vamos a entrar a esta parte que es lo más interesante y también les va a servir mucho al momento de poder analizar la normativa municipal, analizar la normativa emitida por el nivel central y bueno, también poder ustedes determinar qué es lo que puede hacer el nivel central del Estado y los distintos niveles de gobierno. En el régimen competencial lo que vemos para empezar es el circuito del ejercicio de competencias. Como les había dicho, para poder ejercer una competencia tenemos que emitir la ley, reglamentar esa ley y ejecutar. Este circuito del ejercicio de competencias es un concepto que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional con el objeto de determinar cómo se debería ejercer una competencia. Entonces, para ejercer una competencia y para que, bueno, el Tribunal Constitucional o cualquier otro nivel de gobierno pueda observar de que se está ejerciendo esa competencia, tiene que haber la ley, su reglamentación, y eso va a posibilitar que se esté ejecutando. Y en base a eso es que se han definido los tipos de competencia, que son 4. La competencia privativa, la competencia exclusiva, la competencia compartida y la competencia concurrente. La competencia privativa en sí es una competencia que tiene una característica de estratégica, es decir, son competencias que van a tratar de mantener la unidad del Estado y tienen un fin estratégico de defensa también del Estado como tal, y por ende han sido asignadas únicamente al nivel central del Estado. No las puede ejercer ni el nivel municipal ni el nivel departamental, solamente las va a poder ejercer el nivel central del Estado. Y además estas competencias, como vamos a ver un poquito más adelante respecto a la movilidad competencial, no pueden ser delegadas ni transferidas, es decir, solo el nivel central del Estado las puede ejercer, y no así ni siquiera a través de mecanismos de delegación
pueden ser asignadas a otro nivel de gobierno. En este caso, tanto la emisión de la ley, es decir, la facultad legislativa, la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva, recaen en este nivel central del Estado. Por otro lado, tenemos las competencias exclusivas. Al hablar de competencias exclusivas, las tres facultades del circuito competencial, es decir, la emisión de la ley, la emisión de la reglamentación y la ejecución de esa norma, va a estar asignada al gobierno al que se le ha otorgado esa competencia, es decir, las competencias exclusivas se han asignado tanto al nivel central del Estado como a los distintos niveles de gobierno, tanto municipio, departamento y la autonomía indígena originario campesino. Es decir, no están únicamente ligadas al nivel central del Estado, sino todos los niveles de gobierno cuentan con competencias exclusivas. Haciendo una aclaración ahí, una excepción que hace la misma Constitución es la autonomía regional, los gobiernos autónomos regionales, que no cuentan con competencias exclusivas porque todas sus competencias son las que el departamento define que va a tener, es decir, el departamento dice o señala cuáles competencias les va a transferir o les va a delegar para que ellos ejerzan. Es el caso del Chaco, que les digo por ahora es la única autonomía regional, donde el departamento de Tarija ha definido cuáles van a ser las competencias que va a ejercer esta autonomía regional. Entonces, no cuentan con competencias exclusivas. Pero los demás niveles de gobierno, nivel central, nivel departamental, municipal e indígena originario campesino, cuentan con estas competencias. Y ellos, a diferencia de la competencia privativa, estas competencias sí pueden ser delegadas y transferidas, es decir, si un gobierno autónomo no puede hacerse cargo de la ejecución a través de, porque no cuenta con los recursos suficientes o necesita el apoyo de otro nivel de gobierno, puede delegar o transferir esta competencia. Luego tenemos las competencias compartidas. En el caso de la competencia compartida, aquí ya se complica un poco el panorama, pero no mucho, que se van a dar cuenta. La facultad legislativa se divide en dos. Por un lado, la legislación básica, que va a ser emitida por el nivel central del Estado, y la legislación de desarrollo, que va a ser emitida por los gobiernos autónomos. Ahora, lo importante en esta competencia es de que la legislación básica que emite el nivel central del Estado determina qué va a poder legislar los gobiernos autónomos. Es decir, si la legislación básica define de que los gobiernos autónomos, en el caso de relacionamiento internacional, que es una competencia compartida, quisieran suscribir acuerdos con sus pares, es decir, con un departamento ubicado en Colombia o con un municipio de Perú, tienen que elaborar su legislación de desarrollo y firmar un acuerdo, firmar un convenio internacional, pero en el marco de la legislación básica, es decir, toda la legislación de desarrollo que emita la entidad territorial autónoma va a estar ligada a la legislación básica. Y en base a esta legislación básica y legislación de desarrollo, todos los niveles de gobierno van a poder reglamentarla y ejecutarla. Pero como les digo, la legislación de desarrollo está supeditada a lo que establezca la legislación básica. La legislación básica va a determinar los límites de la legislación de los gobiernos autónomos. La diferencia de esta competencia compartida con la que vamos a ver a continuación con la competencia concurrente es que la facultad legislativa aún la tienen los gobiernos autónomos. Como ven, si bien es una legislación de desarrollo que está enmarcada en la legislación básica, esta facultad la va a ejercer el órgano legislativo de los gobiernos subnacionales, tanto municipal como departamental. Como les decía, en el marco de la competencia concurrente sí hay una diferencia, porque la legislación, es decir, la posibilidad de emitir la ley, solo la tiene el nivel central del Estado. Entonces, lo que hace el nivel central del Estado es definir a través de esta ley cuáles van a ser las responsabilidades de los gobiernos subnacionales y del mismo nivel central del Estado. Y las entidades territoriales autónomas, a diferencia de las anteriores competencias, solamente van a poder reglamentar y ejecutar esta norma. Es decir, que su órgano legislativo, en este caso, no tiene un rol de emitir normativa. Solamente el órgano ejecutivo es el que va a poder emitir la reglamentación que posibilite la ejecución de una competencia concurrente. Entre estas competencias concurrentes tenemos
bastantes competencias que son muy relevantes. Por ejemplo, está salud, educación, tenemos vivienda, seguridad ciudadana, por ejemplo. Estas son competencias, tal vez las principales vinculadas a la satisfacción de necesidades de la población, pero en base a esta legislación, solamente en base a lo que diga la legislación del nivel central del Estado, se va a determinar cuáles son las tareas y responsabilidades de las entidades territoriales autónomas. Entonces, para ver las diferencias entre la competencia compartida y la competencia concurrente, como les decía, en la compartida, el nivel central del Estado cuenta con la posibilidad de emitir una legislación básica y la ETA emite una legislación de desarrollo. Y ambos niveles de gobierno cuentan con las posibilidades de reglamentar y ejecutar esa norma. En la concurrente puede ser similar, pero la legislación la emite el nivel central del Estado y la entidad territorial autónoma únicamente la va a reglamentar y ejecutar en el marco de las responsabilidades que determine la ley emitida por el nivel central del Estado. Ahora, esto es un poco confuso a veces porque la sentencia 2055 es una sentencia constitucional que ha revisado la ley 031, que es la ley de autonomías, ha definido que el nivel central del Estado puede ejercer la facultad de reglamentar y ejecutar en tres situaciones simplemente, ¿no? Por ejemplo, puede reglamentar y ejecutar cuando corresponde a que las entidades territoriales no estén ejerciendo, no están siendo ejercidas por los gobiernos autónomos, es decir, si el gobierno autónomo no está ejerciendo esta responsabilidad le han dado de reglamentar en el sector salud, el nivel central del Estado puede ejercer esa competencia. Luego también puede ejercer la competencia concurrente cuando no implique el desplazamiento, es decir, puede determinar de que el nivel central, como en el caso, vamos a poner un ejemplo, como es el caso de salud, la competencia de salud es concurrente, entonces ha definido de que el municipio se va a hacer cargo del primer y segundo nivel. Ha definido que el departamento se va a hacer cargo de establecimientos de salud de tercer nivel y que el nivel central va a ejercer, se va a hacer cargo de establecimientos de cuarto nivel. Este punto 2 va enfocado más que nada a que no concentre, es decir, que el nivel central diga esto es competencia concurrente, al hablar de competencias concurrentes, de que tiene que designar obligaciones recíprocas, es decir, no podría definir que el nivel central del Estado se va a hacer cargo de todo el sector de salud, sino tiene la obligación de desconcentrar, es decir, de determinar que todos los niveles de gobierno tengan responsabilidades para el ejercicio de esa competencia concurrente, porque como les digo, al hablar de competencia concurrente, como su mismo nombre les dice, hace referencia a responsabilidades recíprocas entre todos los niveles de gobierno. Y por último, también establece que puede ejercer el nivel central del Estado estas competencias concurrentes cuando trate de definir, por ejemplo, tareas específicas para sus ministerios. En el caso de salud, establece de que el Ministerio de Salud va a ser el encargado de emitir la política nacional del sector o algo así, ¿no? Pero únicamente podría reglamentar cuando define este tipo de atribuciones. Eso es lo referente a los 4 tipos de competencias, ¿no? Ahora vamos a ver el catálogo competencial. Si bien hemos visto que existen 4 tipos de competencias, la Constitución Política del Estado lo que ha hecho es definir claramente cuáles son estas competencias. Es decir, lo que hace la Constitución en sus artículos 298, 299, 300, 302 y 304 es señalar cuáles son las competencias que se han asignado a los distintos niveles de gobierno. Entonces, lo que se hace es crear un catálogo de competencias, donde si nosotros queremos conocer cuáles son las atribuciones del nivel central del Estado o cuáles son las atribuciones del municipio, del departamento, las vamos a poder encontrar. Simplemente abrimos la Constitución, buscamos esos artículos y en esos artículos claramente nos definen cuáles son las tareas de cada nivel de gobierno.
como les indicaba, o sea, van a ver, si se dan la tarea de buscar un poquito estos artículos, van a ver que la autonomía regional no cuenta con competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, porque, como les había indicado, únicamente va a ejercer las competencias que le sean delegadas o transferidas por el gobierno autónomo departamental el que corresponda, ¿no? Donde se haya creado la región. Ahora, hay dos formas de asignar competencias. La primera es esta que les había dicho a través del catálogo competencial, que ha sido denominada asignación primaria de competencias. Es en sí la suerte de que la Constitución ha establecido un catálogo específico y eso se le ha denominado como asignación primaria. Pero también hay otra forma de asignar competencias, que es una asignación competencial secundaria. Esta ha sido desarrollada en primera instancia por la Constitución Política del Estado, en el artículo 297, y luego por la Ley 031, y a la vez por la Sentencia Constitucional Plurinacional 2055 del 2012. En esta sentencia ha desarrollado de que hay dos formas de asignar competencias de manera secundaria. La primera forma es que se atribuyan estas competencias a nivel central del Estado como competencia exclusiva y este nivel de gobierno pueda transferirlas o delegarlas, como habíamos visto en el marco de la competencia exclusiva. O dos, de que a través de una ley nacional, únicamente a través de una ley nacional, por si acaso, se asigne a una nueva competencia, ya sea una competencia exclusiva o concurrente, y se determine qué nivel de gobierno va a ejercer. Ya más adelante les voy a mostrar el catálogo de competencias secundarias que se han creado para que sea más claro esto. Pero lo importante es que una asignación competencial secundaria solo puede ser hecha, es decir, la asignación de una nueva competencia, solo puede ser realizada a través de una ley del nivel central del Estado. Solo el nivel central del Estado tiene esa atribución de asignar competencias, y no así, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, no puede asignar competencia secundaria el departamento o el municipio, únicamente el nivel central. Ahora, como les decía, este catálogo de competencias, como pueden ver en el recuadro, ha establecido que existen 199 competencias, es decir, ha sectorializado el régimen competencial en nuestro país en 199 competencias. 22 privativas que han sido asignadas solamente al nivel central del Estado, 38 competencias exclusivas del nivel central del Estado, 7 competencias compartidas que las ejercen tanto el nivel central del Estado como los gobiernos subnacionales, 16 competencias concurrentes. En el caso de los departamentos, estos tienen 36 competencias exclusivas, los municipios tienen 43 competencias exclusivas, la autonomía indígena tiene 23 competencias exclusivas, también se han establecido 4 competencias que solo son ejercidas entre el nivel central del Estado y la autonomía indígena originaria campesino, y 10 competencias concurrentes que igual solamente van a ser ejercidas entre el nivel central del Estado y la autonomía indígena originaria campesina. Viendo este cuadro, como ven, son 199 competencias que hacen que el régimen competencial en nuestro país y el marco normativo de nuestro país vaya a ser bastante complejo. Si bien antes teníamos solo legislación del nivel central, en la cual teníamos que revisar qué atribuciones tenían los distintos niveles de gobierno, ahora tenemos que ver de que existen 199 competencias y que vamos a tener que revisar, dependiendo del sector, tanto leyes emitidas por el nivel central del Estado como también de los gobiernos autónomos municipales, dependiendo de la jurisdicción donde querramos hacer una determinada actividad. Entonces, esto es lo que complejiza mucho el ordenamiento jurídico de nuestro país. También es importante considerar, más que todo como detalle, esto les cuento, que la autonomía indígena originaria campesina, además de estas 23 competencias que señala, puede ejercer las 43 competencias de los gobiernos autónomos municipales, es decir, tendría un total de 66 competencias aproximadamente que puede ejercer tanto de la autonomía municipal como de la autonomía indígena originaria campesina, además de las competencias compartidas y concurrentes.
Es por eso que se le ha dado mucha relevancia a la autonomía indígena originaria campesina. Sin embargo, este movimiento de conversiones y de creaciones de autonomías indígenas está yendo un poco lento, ¿no? Como les digo, a la fecha son 4 autonomías, pero se espera de que vayan a ser más de 15 por lo menos, ¿no? En un mediano plazo, aproximadamente 4 o 5 años. Ahora, estas son las competencias residuales. Acá les voy a mostrar más o menos que si al momento de ustedes querer y conocer cuáles son las competencias del nivel central, no solamente tienen que ver la Constitución, sino que ha habido leyes que han ido creando nuevas competencias para los distintos niveles de gobierno, principalmente para el nivel central del Estado, pero han creado muchas competencias exclusivas y también algunas concurrentes para los distintos niveles de gobierno. Entre estas está la Ley Marco de Autonomías, que crea la competencia de gestión de riesgos, es decir, no se había definido en la Constitución cómo se iban a manejar los riesgos y la atención de desastres naturales, y por ende crea competencias exclusivas, tanto para el nivel central del Estado, como también para los gobiernos departamentales, municipales e indígena originario campesino. En base a esta nueva competencia creada de gestión de riesgos y atención de desastres, es que se establece también el sistema para su atención. Por otro lado, la Ley 339 del 31 de enero del 2013 crea una competencia que está vinculada en sí a la delimitación de unidades territoriales. Entre las competencias de la Constitución no se había definido quién era la instancia responsable de definir la delimitación de nuevas unidades territoriales. Como les indicaba, la unidad territorial viene a ser el departamento, municipios, territorios indígenas, originarios, campesinos, regiones. Entonces, para la creación de un nuevo municipio o de un nuevo territorio indígena, originario, campesino, no estaba determinado quién era competente. Por ende, a través de la Ley 339 se determina que es competencia exclusiva del nivel central del Estado la definición de la delimitación, perdón, del nivel territorial. Luego tenemos la otorgación de personalidades jurídicas. La Ley 351 es una ley que regula la otorgación de personalidades jurídicas, y al hacer el análisis de esta competencia, la misma Constitución establece que el nivel central del Estado tiene competencia para asignar personalidad jurídica a organizaciones sociales sin fines de lucro, a ONGs, a fundaciones. Pero no se había establecido en ninguna parte quién iba a asignar personalidad jurídica a organizaciones religiosas y espirituales. Entonces se ha definido como competencia del nivel central del Estado de que este nivel de gobierno es el encargado de otorgar personalidad a estas organizaciones religiosas y espirituales. Por otro lado, la Ley 453 del 4 de diciembre de 2013 determina la competencia exclusiva del nivel central del Estado de desarrollar los derechos, garantías y políticas de los usuarios y de los consumidores, pero en el ámbito nacional, en el ámbito nacional y sectorial, es decir, en los sectores que tengan mayor organización, como por ejemplo telecomunicaciones, el tema de las ODECOS está vinculado a esto, ¿no? Tanto el tema de energía eléctrica como también de agua potable y telecomunicación. Transporte también entra, ¿no? Son servicios masivos. Y también tenemos la Ley 548, que crea la competencia de codificación sustantiva y adjetiva en materia de niños, niñas y adolescentes, como competencia privativa del nivel central. Luego tenemos la Ley 708, no son muchas, ¿no? Esta planilla más y ya son todas las leyes, por si acaso. La Ley 708, que crea la competencia de conciliación y arbitraje como competencia exclusiva del nivel central. La Ley 738 del 2015, que crea competencia exclusiva para el nivel central para los establecimientos de salud de cuarto nivel, es decir, de alta especialidad. La Ley 804, que está vinculada a las políticas nacionales deportivas y al deporte en el ámbito nacional. Esta competencia tiene una característica bastante compleja al momento de analizar este sector, porque los gobiernos departamentales y municipales cuentan con competencia para
vinculada al deporte, pero en el caso del nivel central no tenía una competencia específica y han creado esta competencia más que todo vinculado a la representación internacional. Es decir, ¿qué pasa si juega la selección boliviana de fútbol? ¿Quién se va a encargar de definir, no sé, de alguna manera algún tipo de financiamiento o cómo se va a poder manejar los representantes nacionales para las Olimpiadas? Entonces se ha definido que el nivel central se va a acercar. Luego, lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, igual una competencia exclusiva a nivel central. La gestión de transparencia a través de la ley 974, que es una competencia concurrente entre el nivel central, el departamento, el municipio y la autonomía indígena. Y la ley 1003, del 2017, que establece como competencia del nivel central, competencia exclusiva del nivel central, la tecnología nuclear con fines pacíficos. Estas a la fecha son todas las competencias, estas 199 que habíamos visto como asignación primaria, y este resto de competencias que están señaladas en las diapositivas son todas las competencias que se han creado en el Estado Plurinacional de Bolivia. A la fecha, a partir del 2017 hasta el 2021, no se han creado otras competencias nuevas. Por ende, este sería todo el panorama de las competencias que han sido asignadas, tanto de manera primaria como de manera secundaria. Ahora, antes de entrar al tema de transferencia y delegación, no sé si tuvieran alguna pregunta de lo que hemos visto. Licenciado, buenas noches, le está hablando Mildred Charo. Mi pregunta es lo siguiente, ¿pueden los gobiernos autónomos municipales dentro de sus competencias, esto con el fin de generar tal vez ingresos o algún impuesto, poner una ley donde digamos dentro de un campamento minero que las familias o las casas empiecen a declarar algún impuesto por el hecho de que empiecen ya a tener, digamos, venta de inmuebles o alquileres y todos esos aspectos? Entonces, ¿puede su atribución o competencia está dentro de un campamento minero? ¿Puede hacer eso un gobierno autónomo municipal? Sí, como vamos a ver ya el día lunes, los impuestos han sido claramente definidos por la ley 154. Entre esos está el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Entonces, si bien existe un campamento minero donde los bienes han sido asignados a los mismos mineros, es decir, es de propiedad privada de los mineros y ellos pueden disponer a hacer compra y venta, tendrían que pagar el impuesto a la transferencia. No existiría ninguna excepcionalidad en ese caso. Si fueran estos campamentos mineros, como se da en muchos casos de propiedad del nivel central del Estado, habría la imposibilidad de que el minero pueda disponer de ellos. Pero si se constituye en propiedad privada, ya se enmarcaría en el hecho generador del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Entonces sí habría que considerar de que sí tienen la potestad de crear el impuesto y también, si se diera el caso de que estos bienes fueran privados, de poder establecer cuál va a ser el hecho generador y también establecer la alícuota correspondiente. Ya, licenciado, pero en caso de que este campamento tenga la concesión Comibol, es del Estado, ¿no? No puede. En sí, cuando pasa esto, lo que hacen es darles contratos de comodato, generalmente, es decir, Comibol sigue siendo el dueño y lo que hace es, o bien, no creo que les alquile, pero sí les dé el comodato, si lo van a utilizar ese bien, pero sigue siendo de propiedad de Comibol y en ningún momento se hace una transferencia como tal. Entonces tampoco habría no se configuraría el hecho generador para que puedan cobrar impuestos los gobiernos autónomos municipales, porque como te digo, vamos a ver el lunes cuáles son estos hechos generadores, y entre esos no estaría subsumida la posibilidad de cobrar por comodatos o préstamos de uso, que es la figura que utiliza Comibol y otro tipo de empresas cuando simplemente les prestan el inmueble a los mineros o a los trabajadores. No, en ningún momento les están pasando
en sí el derecho propietario. Tampoco hay una figura de antícresis o de alquiler. Simplemente es, si no me equivoco, un comodato o un préstamo de uso. Gracias, licenciado. Igual y lo vamos a revisar esto, lo voy a anotar para que el momento que estemos hablando de este impuesto podamos más o menos ver qué figuras encajarían dentro de este hecho generador, ¿no? Del tema de transferencia de bienes inmuebles, si es que de alguna manera podríamos incorporar el comodato, pero en los análisis que hemos visto y que he visto en alguna institución, no había esa posibilidad. Está bien, licenciado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, vamos a tomar un pequeño descansito. Licenciado, una cosita más. Se ve que hay bastante competencia, pero se le asigna competencia, pero en el tema de recursos se queda corto, ¿no? Porque la mayor recaudación impositiva es por IVA, IT, IUE, y esos son impuestos nacionales. Entonces, recuerdo la anterior clase que usted decía al final, llamarnos federales autónomos, por Sí. ser entidades desconcentradas, simplemente cambia el nombre porque los recursos, las competencias sin recursos quedan cortas, ¿no? Quedan cortas. Esta figura que tú me dices es bien compleja, porque la idea que ha tenido la Constitución y la Ley Marco de Autonomías es hacer un pacto fiscal. El pacto fiscal estaba dirigido a que, como se han asignado tantas competencias, que anteriormente definían si el municipio tenía que hablar de desarrollo humano, perdón, desarrollo urbano, infraestructura de mercados, carreteras, tenían recursos, pero ahora se han asignado nuevas competencias y no se les han asignado más recursos, o sea, siguen con los mismos recursos, pueden generar nuevos recursos, pero no es una tarea fácil, ¿no? A través de impuestos no es la mayor recaudación, a través de la generación de empresas tampoco se va a generar una recaudación tan grande como lo que indica el IVA, el IUE. Entonces, el pacto fiscal es la medida que se ha definido para poder arreglar esta situación, definir qué recursos adicionales van a tener los gobiernos subnacionales para, para poder ejercer las competencias, la abundante cantidad de competencias que se ha asignado. El problema del pacto fiscal está en que tienen que llegar a un acuerdo, a un consenso. Y ahí está el nivel central del Estado, donde no quiere ceder ni un centavo, porque al perder esos recursos, también pierde su capacidad para desarrollar proyectos, como por ejemplo los proyectos especiales, para poder financiar otro tipo de proyectos que se están desarrollando por el nivel central del Estado. Entonces, está ahorita en un complejo desarrollo del pacto fiscal, donde al parecer, porque he tenido conocimiento un poco de cómo se llevaba este procedimiento, no existe un consenso donde el departamento esté conforme con las propuestas que le da el nivel central de ayudarlos a generar más recursos, pero no ceder el IVA o el IUE, o tampoco está de acuerdo el municipio en que les resten recursos, porque hay muchos municipios que cuentan con mucho dinero para darles a los departamentos. Entonces, el problema de ese pacto fiscal es que tiene que llegar a un consenso. No puede ser que el nivel central del Estado defina cómo va a ser la distribución y los otros se tengan que sujetar a eso, porque como les decía, ya es un tema más complejo desde que había un régimen competencial, porque todo tiene que ser en el marco del consenso, porque ya no hay subordinación, ya el nivel central no les puede imponer a los municipios cómo gastar sus recursos. Entonces, en base a esta medida que se está tratando de llevar adelante, es que en algún momento, si es que hablamos legalmente, conforme a lo que establece la ley 031, se va a dar, pero considerando de que es un tema más político, puede ser que demore años, ¿no? No hay certeza, pero sí debería existir los recursos suficientes y es por eso que este régimen competencial, estas 199 competencias primarias más estas competencias secundarias, no se van a ejercer de manera adecuada mientras no se llegue a un consenso respecto al pacto fiscal o respecto a la distribución de recursos como tal. Muchas gracias, licenciado. No, a ti más bien por la pregunta.
Bueno, entonces nos tomaremos unos minutitos ya antes de que se acabe la clase, unos 3 minutos para desestresarnos y luego continuar con lo que queda del régimen competencial para ya la siguiente semana entrar a la ley 154. Nos vemos en 5 minutitos. Está bien, licenciado. Gracias. Está bien, licenciado. Ya vamos a continuar para poder alcanzar a avanzar todo lo planificado para esta semana, o por lo menos la mayoría. Lo único que nos falta para ver ahora respecto al régimen competencial es la transferencia y delegación de competencias, que las había hablado un poco. Después de eso vamos a tener unas preguntitas, bueno, para prepararnos para la evaluación del fin de semana. Como les había indicado, al momento de regular las competencias exclusivas, existe la posibilidad de que los gobiernos, tanto a nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, puedan transferir y delegar sus competencias. Para eso se han establecido mecanismos de movilidad competencial, que es la transferencia y la delegación. Al momento de hablar de la transferencia de competencias y la delegación de competencias, estas son muy similares, pero a la vez la forma y el mecanismo para poder ejercerlas es distinto. Por un lado, la transferencia viene a ser la posibilidad que tiene un gobierno autónomo de establecer de qué otro nivel de gobierno puede ejercer sus competencias. Es decir, transfiere esa competencia para que el caso del departamento, por ejemplo, pueda transferir su competencia exclusiva de otorgación de personalidades jurídicas a un municipio. Pero al hacer la transferencia, esta es definitiva, es decir, si transfiere esa competencia, pierde la posibilidad de ejercerla en el marco de la reglamentación y ejecución. Es decir, únicamente la va a poder ejercer el gobierno autónomo municipal y ya no la va a poder recuperar. Únicamente la podría ejercer el municipio, como les digo, ¿no? Es definitiva. Y en el caso de la delegación, a diferencia de la transferencia, es revocable, es la misma figura, ¿no? Lo que hace un gobierno autónomo o el nivel central del Estado es establecer ciertas responsabilidades o asignar a otro nivel de gobierno responsabilidades para que ellos se hagan cargo de esa competencia. Sin embargo, si el municipio, el departamento o en sí el nivel de gobierno que está asignando, que está delegando esta competencia, considera que no la está ejerciendo bien, o este nivel de gobierno quiere empezar a ejercer esa competencia, la puede revocar en cualquier momento, es decir, puede revocar esta decisión a través de la disolución de la delegación que se ha hecho a través de un acuerdo y convenio intergubernativo. Ahora, como les indica, bueno, primero entraremos a esto. La transferencia y delegación de competencias solo aplica en competencias exclusivas, es decir, al hablar de competencias privativas, concurrentes o compartidas, no hay la posibilidad de hacer esta transferencia o delegación de competencias, sino simplemente en el caso de las competencias exclusivas es que se puede transferir o delegar la reglamentación y ejecución de una competencia. También es importante considerar que, como habíamos visto, en el caso de las competencias exclusivas, el nivel de gobierno al que se le ha asignado esa competencia puede legislar, reglamentar y ejecutar esa competencia. Pero al momento de hablar de delegación y transferencia de esa competencia a otro nivel de gobierno, solamente puede ejercer o se puede delegar o transferir la facultad de emitir el reglamento y la facultad de ejecutar esa competencia, y no así la facultad de emitir la ley. Es decir, el gobierno que es titular de esa competencia va a ser el único que puede legislarla, pero la reglamentación y ejecución sí las puede delegar o transferir. Ahora, como les decía, al momento de hablar de transferencia y delegación hay una diferencia
respecto a cómo es que se procede con esta transferencia o delegación de competencia. Cuando se hace una transferencia, esta transferencia va a ser a través de una ley que emita el gobierno autónomo o el nivel central. Si quisiera transferir una competencia, va a emitir una ley señalando cuál es la competencia que quiere transferir. Y el nivel de gobierno que va a recibir esa competencia va a emitir otra ley aceptando esa competencia. Si es que falta alguno de estos requisitos, no se hace efectiva la transferencia. Es decir, que si no se emite la ley del gobierno que está transfiriendo, donde se establezca qué competencia se transfiere, no se podría, no se podría hacer efectiva, perdón, esta transferencia. Y de la misma forma, si es que se emite la ley donde se hace la transferencia, pero el gobierno receptor al que se le está haciendo la transferencia no emite la ley, querría decir de que no existe un consenso y por lo tanto no se haría efectiva esta transferencia. Por lo tanto, para hacer una transferencia tiene que existir un mutuo acuerdo. No puede imponerse de que el nivel central del Estado u otro nivel de gobierno le imponga la transferencia o el ejercicio de una competencia que se le quiere transferir. En el caso de la delegación es lo mismo. Para poder hablar de una delegación, tiene que existir un acuerdo de voluntades, pero la delegación se lo hace a través de otro instrumento que es un acuerdo intergubernativo, que como les decía en la anterior clase, es una suerte de contrato o de convenio que se firma entre dos niveles de gobierno. En ese convenio intergubernativo, del mismo modo, para que pueda hacerse efectivo, tiene que existir voluntad de las partes. No se puede imponer que un nivel de gobierno, digamos que el nivel central del Estado, le imponga al nivel municipal que se haga cargo de una competencia que se le va a delegar. Entonces, de esa manera tiene que existir ese acuerdo, la voluntad de ambas partes de ejercer esa competencia. Eso viene a ser lo referente a la transferencia y delegación de competencias. Como les había dicho anteriormente, les quería mostrar un ejemplo de un sector específico que es electricidad. Al hablar del sector de electricidad, vamos a tener varias competencias que están vinculadas al sector de electricidad. Por ejemplo, en el caso del gobierno autónomo departamental, cuenta con una competencia que está vinculada a los proyectos de electrificación rural. Es decir, se va a encargar de electrificar el área rural solamente el gobierno autónomo departamental. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, se establece que son los encargados de brindar los servicios básicos y la aprobación de tasas que correspondan en su jurisdicción. Al hablar de servicios básicos, tenemos que considerar que dentro de este está agua potable, energía eléctrica, servicio postal, telecomunicaciones. Entonces, en base a estos servicios básicos, tendríamos que considerar de que el municipio debería ser el encargado de brindar el servicio de electrificación en su jurisdicción, pero a la vez existe la competencia del gobierno autónomo departamental que se va a encargar de realizar proyectos de electrificación rural. Aquí, como ven, simplemente para que vean como ejercicio, esto es algo para que ustedes puedan conocer un poco mejor cómo están descritas las competencias. En el caso del departamento, si bien son muy similares estas dos competencias, el departamento solo puede hacer proyectos, es decir, una vez que ha hecho el proyecto, que ha implementado el proyecto de electrificación en área rural, tiene que traspasarlo al municipio para que el municipio se encargue de prestar el servicio básico de energía eléctrica. Eso en teoría, ¿no? Considerando cómo debería ser correctamente ejercida esa competencia. Pero no es lo único. Como ven acá, tenemos un cuadro un poco ampliado respecto a otras competencias que están vinculadas al sector de electricidad. Y esto es lo que les hacía referencia a la materia o sectorialización que se han hecho en las competencias. Entonces, para hablar de este sector, tenemos que considerar de que el nivel central del Estado también cuenta con competencias como régimen general de recursos hídricos y sus servicios, que está vinculado en sí a la generación de energía eléctrica, porque al hablar de recursos hídricos también hablamos de la utilización de estos recursos para la generación de energía, es decir, colocar algún tipo de plantas eléctricas
plantas hidroeléctricas en sí, entonces se va a enmarcar en esa competencia. Luego tenemos la política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado. Al hablar del sistema interconectado, este es un tipo de electricidad que se conecta en todo el sistema nacional, es decir, existen distintas plantas de generación de energía que al final todas estas plantas van a distribuir electricidad que se va a conectar a un solo sistema, un sistema que está interconectado para todo el país. Es decir, de que puede, la energía que se esté creando en Tarija puede llegar a surtir acá o a satisfacer las necesidades que surjan en el municipio de La Paz, sin ningún problema porque todo el sistema está interconectado. Y por otro lado, las políticas para la prestación de los servicios básicos. Luego, al hablar del gobierno autónomo departamental, tenemos los proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados. Es decir, al hablar de estos proyectos de generación en el sistema aislado, la diferencia con el sistema interconectado es de que existen algunas comunidades que por estar tan distanciadas no van a poderse interconectar a este sistema del nivel central del Estado y por ende se va a generar energía únicamente en el sistema aislado como tal, es decir, no va a estar interconectado, va a ser solamente ese sistema para un determinado municipio, para una determinada comunidad. Luego tenemos la electrificación rural, luego tenemos el tema de fuentes alternativas, que igual son competentes del departamento, en el caso de municipios igual puede generar fuentes alternativas como energía eólica y otro tipo. También el alumbrado público, que está vinculado al sector de electricidad, y los servicios básicos. Y el gobierno indígena originario campesino, que está vinculado a su competencia de electrificación en el sistema aislado. Entonces, este sistema aislado igual está vinculado al gobierno autónomo departamental. Como ven ustedes acá en este panorama de competencias en el sistema eléctrico, son bastantes, y en muchas se parecen unas con otras, pero al momento de tratar de desagregar para un caso concreto, podemos tal vez llegar a este tipo de cuadro, donde vemos más, de una forma más explicada y más desagregada, las competencias en el marco de cada uno de los niveles de gobierno. Para considerar la electricidad, la misma Constitución nos divide en tres tareas fundamentales o sectores fundamentales: la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. Al hablar de generación, vamos a estar viendo la generación de energía en el sistema interconectado y aislado. Como ven en base a los colores, el sistema interconectado es del nivel central y el sistema aislado del gobierno autónomo departamental. Cuando hablamos de transporte de la electricidad, es decir, desde el punto que se está generando la energía eléctrica, es decir, estas plantas hidroeléctricas, por ejemplo, hasta todo el transporte, hasta el momento de la distribución, que es decir, la prestación del servicio en cada casa, existe este tendido de líneas de cables. Entonces, del mismo modo, para hablar de este transporte de electricidad que es igual de alto costo, tenemos que ver que si es el sistema interconectado va a ser el nivel central, si es el sistema aislado va a ser el departamento. Y al momento ya de distribuir es aún más complejo, ¿no? Porque la distribución, si bien un nivel de gobierno está gastando en generar energía, el otro nivel de gobierno está gastando también en el transporte de esta electricidad, llega al último punto que debería ser competencia del gobierno autónomo municipal, donde este se va a encargar de proveer ese servicio. Entonces, como ven ustedes, al momento de hablar de competencias, existe este tipo de complejidades. Si bien este es uno de los sectores más complejos, pero es un ejemplo de con lo que nos vamos a encontrar al momento de analizar las competencias. Y es por eso que es recomendable que ustedes puedan revisar cuáles son las competencias de los distintos niveles de gobierno, es decir, qué competencias se le ha asignado al nivel municipal, departamental, indígena, originario y campesino. En la siguiente clase lo que vamos a ver es este mismo cuadro, o sea, algo similar a esto, pero en el sector tributario, para poder identificar de una manera adecuada en el marco del diplomado que están haciendo, cuáles son las competencias de cada nivel de gobierno para poder ejercer su labor en base a la creación de tributos. Y
ya sea impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales, y en base a eso ustedes puedan conocer la complejidad que tiene ese sector. En agua potable es algo similar, pero bueno, ya nos vamos a cansar un poco más si lo vemos, porque es igual, cada nivel de gobierno, al momento de hablar de agua potable, tiene la posibilidad de ejercer. Como veían, el nivel central tiene una competencia sobre recursos hídricos, el nivel municipal sobre la prestación de ese servicio, y hemos visto ese grado de complejidad al momento de hablar del Departamento de La Paz, donde tenemos las fuentes de agua en un municipio del Alto, la captación de estas fuentes de agua represas en el municipio de La Paz, la distribución que se hace por La Paz también a Micapaca, a Palca, a otros municipios, entonces sí es bastante complejo, pero lo vamos a tratar de todo este ejercicio, realizarlo en el sector tributario, ¿no? Para que ustedes puedan conocer la complejidad de ese sector. Ahora vamos a hablar un poquito antes de concluir y entrar a algunas preguntas, para que no nos pise el tiempo, con la conciliación de conflictos y controversias. Esta es una figura que ha sido establecida, como han visto ustedes, o sea, todo lo que hemos visto anteriormente, el régimen competencial, la diversa cantidad de competencias, 199 competencias, más las competencias que se han creado residualmente, se genera un caos, en muchos casos, un caos en el ejercicio de estas competencias, lo cual va a llegar a generar conflictos o controversias. Entonces, cuando se generan este tipo de conflictos o algunas controversias, existen mecanismos para conciliar las mismas o tratar de resolverlas, los cuales son 3, pero bueno, mire, son 4, más bien 4 tipos de conflictos que van a ser resueltas en el marco de 3 tipos de resolución. Pero los tipos de conflictos pueden ser conflicto positivo, donde un nivel de gobierno está ejerciendo una competencia que no se le ha asignado, es decir, el nivel central regule sobre aseo urbano, que es del municipio, ahí el nivel central estaría en un conflicto positivo de competencia. Conflicto negativo viene a ser cuando un nivel de gobierno no está ejerciendo la competencia que se le ha asignado. Puede existir conflicto en transferencia o delegación, que era lo que les decía de si en el convenio o en la ley de transferencia no se está ejerciendo como se había establecido en el convenio o en la ley, se puede generar un conflicto. Y por último, en la aplicación o interpretación del régimen económico-financiero establecido en la Ley Marco de Autonomías. Este conflicto está muy vinculado al tema de la creación de tributos, porque el régimen económico-financiero establece cuáles van a ser los principios específicos para la generación de tributos, qué factores se deberían considerar al momento de generar una estructura adecuada para la creación de tributos, por ejemplo. Y bueno, también puede existir controversias al momento de ejecutar un acuerdo o convenio intergubernativo. Ahora, estos son los 3 mecanismos para resolver esos conflictos. En el caso de que se conozca algún conflicto en el cual el gobierno central esté vulnerando una competencia, siguiendo el ejemplo de aseo urbano, por ejemplo, el nivel central regula sobre el recojo de basura todos los municipios tienen la obligación de recoger la basura los días martes, o sea, por ahí no es un caso extremo. Si es que así lo hiciera el nivel central del Estado, ahí existiría una vulneración, porque esta es competencia exclusiva del gobierno autónomo municipal. En ese caso, podría haber 3 mecanismos para resolver ese conflicto. Por un lado, la conciliación entre las partes, es decir, que el nivel central se siente con el municipio y entre ellos resuelvan desde que se deje sin efecto la ley del nivel central, o vean una solución alternativa. Otra solución viene a ser conciliación ante el Servicio Estatal de Autonomías. El Servicio Estatal de Autonomías es una institución que depende del Ministerio de la Presidencia, pero también tiene la labor de conciliar, es decir, va a ser un ente que no va a tomar decisiones, simplemente va a dar recomendaciones, va a recomendar de alguna forma que se dé solución al conflicto, pero tal vez a través de simplemente modificar la norma, entonces va a dar una asistencia técnica, pero no es vinculante.
solamente se denominaría él un conciliador o un amigable componedor del conflicto. Y por último, si es que no se resolviera ni con la conciliación a través de la negociación entre las partes o la conciliación ante el SEA, se iría al Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual va a decidir quién es la instancia competente para ejercer esa competencia. O sea, esta última instancia o este último mecanismo de resolución, que es el Tribunal Constitucional, no da la oportunidad de que las partes lleguen a un acuerdo entre ellos, sino va a imponer de que es competencia del nivel municipal y por ende el nivel central del Estado no puede ejercer sobre así urbano. Entonces, ese es el riesgo de llegar hasta ese punto. Pero estos son los tres mecanismos para poder resolver un conflicto que se genere por ya sea por la invasión de competencias, es decir, que el nivel central ejerza una competencia del municipio, o que, digamos, vea el nivel central de que el municipio no está recogiendo la basura y le inicia un conflicto negativo, ¿no? Por no estar ejerciendo esa competencia. Hasta ahí habríamos concluido con la parte del régimen competencial, que era lo que habíamos preparado para el día de hoy, para esta clase. Y bueno, en base a eso quisiera ver si tienen alguna consulta para poder, caso contrario, empezar con algunas preguntas que van a entrar, que están muy vinculadas a lo que se va a ver en el examen. Bueno, ahora sí, entonces nos tomaremos no va a ser más de 5 minutos antes de concluir la materia para revisar unas cuantas preguntas. Les rogaría que, bueno, primero voluntariamente que participen, quien pueda dar la respuesta, bueno, enciende su micrófono y nos dice qué es lo que piensa. No tiene ningún tipo de evaluación esto, simplemente es una revisión de lo que hemos visto en las clases. Si hablamos de ley básica y ley de desarrollo, que es lo que habíamos visto en el régimen competencial, al momento de hablar de competencias, ¿a qué les hace referencia? ¿A qué competencia? La ley básica y ley de desarrollo. ¿Puede repetir, por favor? Claro que sí. Cuando hablamos de ley básica y ley de desarrollo, ¿a qué competencia les hace referencia estas dos tipos de leyes? O sea, ¿a qué competencia me estaría refiriendo si hablo de ley básica y ley de desarrollo? Doctor, al órgano central, al nivel central y al nivel departamental, ¿sería? No, más bien, o sea, la pregunta era enfocada a Competencia preventiva. A la competencia compartida, doctor, de legislación básica a legislación de desarrollo. Perfecto. Exactamente. Cuando se habla de competencia de legislación básica y legislación de desarrollo, a lo que estamos haciendo referencia es a una competencia compartida, porque para ejercer una competencia compartida, el nivel central emite la ley básica, donde establece las responsabilidades de los municipios para que ellos emitan la ley de desarrollo. No, muchas gracias. Luego tenemos unas consultas más, a ver. Para realizar una asignación competencial, como estábamos viendo, hay dos tipos de asignación competenciales. La asignación primaria y la asignación secundaria. En el caso de la asignación secundaria, les había dicho que esta solo procede a través de una ley, pero esta ley tiene que ser emitida por un nivel específico de los 5 niveles de gobierno que habíamos visto. ¿Qué nivel de gobierno sería el encargado de emitir la ley para crear una competencia o asignar una competencia de manera secundaria? Es de la competencia ¿Central? del nivel central. El nivel central. Sí. Solo el nivel Sí, central sería
el encargado de emitir la ley, o sea, de poder asignar competencias compartidas, ¿no? Y perdón, de poder asignar una nueva competencia de manera secundaria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿quién se anima a decir cuáles son los tipos de competencia, los 4 tipos de competencia? Yo, ya. ¿Sí? Privativa, exclusivas, compartida y concurrente. Muy bien. Esos son los 4 tipos de competencia, no se olviden, ¿no? Reiterando, exclusiva, privativa, concurrente y compartir. No hay más tipos de competencia y no va a haber, porque solo esas 4 ha definido la Constitución que van a existir. Luego tenemos, esto habíamos visto la primera clase, hacía referencia al Estado Plurinacional de Bolivia, a los tipos de Estado. Y habíamos señalado que Bolivia ahora tiene un nuevo tipo de Estado. No sé quién recuerda cuál es ese tipo de Estado. Es un estado compuesto. Perfecto. Compuesto, siempre compuesto. Sí, compuesto. 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 Sí, Bolivia se constituye en un Estado compuesto, considerando de que antes era un Estado centralizado, donde, bueno, el poder solo recaía en el gobierno central. Ahora es un Estado compuesto porque ese poder ha sido distribuido entre los distintos niveles de gobierno, tanto municipal, departamental, indígena, originario, campesino, regional y nivel central del Estado. Por eso ahora es un Estado compuesto. Doctor, una pregunta. Claro que sí, claro que sí. Ahorita estoy viendo, en la ley 31 nos indica aquí que Bolivia se constituye en un estado unitario social. Sí. Es igual, se considera como compuesto. Eso genera una confusión. Antes, la Constitución señalaba de que Bolivia era un estado simple, una república, unitaria. Y en base a lo unitario, hacían referencia a que se constituía en un estado simple, porque solamente el poder era manejado por el nivel central. Ahora lo que ha hecho una aclaración, la sentencia constitucional de los recursos propios de la entidad o de la institución a la cual presta sus servicios, ya sea como profesional, ya sea a través del ejercicio de un determinado oficio o de la prestación. Creo que te he encendido tu micrófono. Ya. No, en sí, Bolivia se constituye en un estado unitario, pero más que todo vinculado a que lo que busca en sí el Estado boliviano es mantener la unidad de los 5 niveles de gobierno. Pero a eso hace referencia ahora lo unitario. Si bien eso puede confundir al hablar de unitario como si fuera solo uno, y solo el poder debería estar en uno, ahora el concepto que se ha definido de unitario es eso, de que se va a buscar la unidad. Y hace a través, o sea, todo el Estado boliviano busca la unidad, mantener integrado todo el territorio para que no haya esta división, ¿no? De que uno quiere ser un Estado independiente y el otro. Entonces, a eso hace referencia lo unitario que está en la Ley 031 y también en la Constitución Política del Estado. Pero lo que nos hace compuestos es dentro del mismo artículo, al finalizar el artículo, habla de que Bolivia se constituye en un Estado plurinacional con autonomías. Entonces, al decir con autonomías, esto señala de que el poder ya no está solo centralizado, sino que por la autonomía se ha distribuido entre los distintos niveles. Entonces, ya no podríamos identificar lo unitario como parte de un Estado simple, sino como eso que te digo, ¿no? De mantener la unidad. Pero antes de concluir, una pregunta más, y ya nos vamos a descansar. Les había indicado que la transferencia y delegación, que es lo que hemos visto hoy, ¿no? Respecto a la transferencia y delegación, estas dos figuras son muy similares, pero tienen una diferencia. En sí que esta, por un lado, una de estas es definitiva y la otra puede ser revocada.
En el caso de la definitiva, ¿a cuál mecanismo de movilidad competencial se refiere? Cuando hablamos de que la movilidad o la competencia que se estaría asignando a otro nivel de gobierno se cedería de manera definitiva. ¿Cuál sería ese mecanismo? Licenciado, ¿yo puedo responder eso? Sí, claro que sí. La que es definitiva es la transferencia y la que se le puede revocar es la delegación. Perfecto, exactamente. Está muy bien, muchas gracias. Sí, como le había indicado, en el caso de la transferencia de competencias, esta es definitiva, no puede ser de ninguna manera revocada, y en el caso de la delegación, que se hace a través de un acuerdo intergubernativo, esta sí está sujeta a que pueda ser revocada en cualquier momento. Con eso creo que habríamos visto, bueno, haremos una pregunta más vinculada a esto a las facultades de los órganos. Como les había dicho, son cinco facultades que han sido asignadas a los gobiernos autónomos. Estas 5 facultades han sido distribuidas entre los dos órganos, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Alguien recuerda cuáles son las facultades que se le han asignado al órgano ejecutivo? Yo, doctor. ¿Sí? Reglamentaria y la ejecutiva. Sí, exacto. Facultades reglamentarias, la facultad ejecutiva. Perfecto, no, más bien, muchas gracias. Eximida yo. Pero lo que hemos visto hoy día, por si acaso, en gran parte va a entrar mañana. Así que no se compliquen o sea, el examen sí revisen un poquito lo que hemos visto, pero si se han anotado estas preguntas, el examen de mañana va a estar facilito. Si no, pues van a estar un poco bataleando. Yo les recomiendo que revisen los 4 tipos de competencia que habíamos visto, que son la exclusiva, privativa, compartida y concurrente. La privativa, que es solo asignada a nivel central del Estado y no puede ser ni delegada ni transferida. La competencia exclusiva, donde la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva ha sido asignada a los distintos niveles de gobierno y sí puede ser transferida y delegada. La competencia compartida, que hace referencia a que va a existir una legislación básica emitida por el nivel central del Estado y una legislación de desarrollo que va a ser emitida por los gobiernos autónomos, y la competencia concurrente, donde el nivel central del Estado va a emitir la ley, donde va a definir las responsabilidades para las entidades territoriales autónomas que únicamente van a poder reglamentar y ejecutar esa competencia. Eso es lo que a veces se hace un poco confuso y que, bueno, lo tienen que tener claro. Igual, si es que hubiera alguna dificultad al momento de hacer su examen o algo, me escriben y, bueno, vemos de tratar de resolver, porque algunas veces hay problemas no tanto de ustedes, sino de la redacción de la pregunta, o problemas al momento de realizar la evaluación en Moodle, que a veces se confunde el mismo equipo, ¿no? Al señalar la opción, porque va a ser de opción múltiple. Entonces, si es que hubiera alguna falla y ustedes se dan cuenta, me escriben, y bueno, yo también le voy a hacer considerar esto al equipo técnico del instituto para que nos pueda arreglar la nota si hace falta. ¿Ya? Con eso, entonces, si no tienen alguna pregunta más, habríamos concluido la clase del día de hoy. Ya. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gracias, doctor. buenas noches. Noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.